¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a pesar de las circunstancias. Hasta ayer no sabíamos si se podía celebrar esto, porque bueno, ha sacado un asunto una disposición que no se podía hacer eventos públicos de más de 10 personas, pero esto no incluye porque es una reunión empresarial, con lo cual no se puede realizar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Alejandro por estar aquí con nosotros y compartir sus experiencias, y contaros que es la primera vez que un Coffee Emprende se va a transmitir por streaming con la autorización de Alejandro, que no va a ser tan íntimo quizá, porque puede haber gente escuchando que no está aquí sentado y no le ve la cara, pero va a ser retransmitido, en este caso, en el canal de Ferreira Pía en Facebook. También un saludo a todos los que nos están viendo desde la red social. Bien, cuando uno es un emprendedor, muchas veces no solo es emprendedor de su propio proyecto, sino que también en ocasiones se convierte en un asesor. Gente que a los empresarios nos acompañan y nos asesoran y nos dicen, nos dan sus opiniones, luego, lógicamente, el empresario es el que decide, ¿no? Y de alguna manera, estos desayunos lo que pretenden es hacer el honor a la frase de Slim de que es importante aprender de los errores, sobre todo de los errores de los demás. Y de ahí es de donde nace ese germen de Coffee Emprende, y también de un nuevo proyecto que nos acompaña hoy, que va a ser patrocinador de nuestros eventos, que es el Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia, que ha acuñado ese concepto de que, digamos, que el roce hace el cariño, ¿no? Entonces, La Coruña se quedó huérfana de su club hace aproximadamente unos 8 meses aciagos, en lo que muchos de nosotros pululamos como almas en pena, como una santa compañía por ahí adelante, sin tener un lugar de encuentro entre amigos, empresarios, un sitio para networking, para compartir experiencias, etc. Efectivamente, cuando supe que Alejandro era nuestro ponente, pues pensaba que en esa faceta de emprendedor y asesor, que es una cosa pues doblemente complicada, emprender y asesorar, y decir a los demás lo que tienen que hacer para que después no te digan que consejos doy que para mí no tengo, o consejos vendo que para mí no tengo, pues es complicado, ¿no? En esos momentos, sobre todo de incertidumbre inicial, cuando estás montando tu empresa, cuando no sabes por dónde van los tiros, lógicamente los años van haciendo muescas en el revólver del emprendimiento, y ya claro, ya pues con mi edad, por ejemplo, pues ya estás como la gacela Thompson en el Masai Mara, ¿no? Esperando por dónde va a aparecer el león para devorarte, ¿no? Y entonces ya tienes a tu equipo de colaboradores, tanto fiscales como legales, para ver no meter la pata y que una de estas te lleve por delante, ¿no? Y te haga fallecer, empresarialmente hablando, claro. Y es ahí donde precisamente un abogado tiene su papel, es decir, que todos conocemos la faceta de que tenemos que atenernos a derecho, de que tenemos que hacer las cosas bien, o si no, pues vamos a tener problemas. Y por eso Alejandro pues tiene un despacho donde asesora a empresas y personas, sobre todo empresas, creo yo que es el target más importante de su clientela, en diversas áreas que ahora nos va a hablar, ¿no? Entonces, pues aquí está Alejandro, y vamos a leer un breve currículum de él para ponernos en situación. Es un hombre bien preparado, bien formado y con gran experiencia. Alejandro Navarro es fundador y actual socio director de Navarro Abogados y Consultores, despacho especializado en Derecho de los Negocios con sedes en La Coruña, Madrid y Málaga. Es abogado por el Ilustre Colegio de La Coruña, experto en Derecho Mercantil y Concursal, una palabra que a nosotros no nos gusta mucho. Es administrador concursal y mediador mercantil. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Máster Executive MBA por ISDE, Máster Liderazgo y Gestión de Equipos por ESADE y experto en Derecho Corporativo y MIA por ISDE también. Es director del Máster de Corporate Legal en EFBS, ocupa puestos en el Consejo de Administración y es asesor de diversas entidades mercantiles y forma parte de la ejecutiva de diversos colectivos empresariales. Es ponente habitual en cursos, conferencias y posgrados en materia mercantil, societaria y concursal. Ha publicado diversos artículos relacionados con la práctica jurídica en prensa general y medios especializados, y es vocal y consejero jurídico del Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia, recién incorporado hace un mes. Alejandro, tuyo es el momento. Bueno, buenos días a todos. Gracias
Gracias. No sé si me oís sin el micrófono. ¿Desde no, atrás me oís? No. Allá al fondo no. ¿Sí? Pues casi yo, si me lo puedo evitar, lo diría sin micro, ¿no? Pues decía que buenos días a todos. José, muchas gracias por la presentación, por invitarme a estos desayunos, esta iniciativa que también ha funcionado durante este último año y medio aquí en La Coruña. Y, por supuesto, muchas gracias a todos por venir. Y, sobre todo, en estas circunstancias actuales en las que desplazarse a un evento presencial como este requiere, como mínimo, de pensárselo dos veces, ¿no? Aunque se están manteniendo todas las distancias COVID, como veis, pero, bueno, entiendo que es complejo moverse y encerrarse en un sitio a escuchar a una persona y, sobre todo, a mí, porque aquí ha habido grandes empresarios de éxito en los eventos anteriores que tenían maravillosas cosas que contar y yo no me considero ninguna de las dos cosas, ni un empresario, soy más un autoempleador. Realmente lo que hice fue procurarme mi propio puesto de trabajo y tampoco me considero éxito si éxito es tener lo que han tenido los grandes empresarios que por aquí han pasado, ¿no? Además, quiero confesaros una cosa, que no he hablado nunca en público en un evento como este sobre mi trayectoria profesional. Estoy muy familiarizado con hablar de lo que sé, de temas legales, de temas jurídicos, en distintos foros, conferencias, charlas y demás, pero nunca había estado en un evento de este tipo donde de lo que se trata es de hablar de mi trayectoria profesional. Y esto no lo he hecho fundamentalmente por dos cosas. Primera, porque tengo una memoria fatal y entonces mirar al pasado me cuesta mucho y es más que probable que muchas de las cosas que hayan pasado años atrás en mi trayectoria profesional pues las tenga en una nebulosa o no del todo claro. Y entonces esto supone un ejercicio de memoria que me ha costado un poquito. Y segundo, porque tengo 45 años y espero que lo bonito de la historia todavía esté por llegar y que cuando haya que contarla pues hayan pasado cosas después de hoy muchos más interesantes de las que me han pasado hasta ahora, ¿no? Pero hablando con José, cuando nos sentamos para hablar de esto, él me decía, oye, no solamente tenemos que hablar de grandes historias de éxito y empresarios con mayúsculas, ¿no? Sino que hay que hablar de otro tipo de emprendimiento que además es el mayoritario, ¿no? El emprendimiento normal de una persona que empieza con un pequeño negocio del tipo que sea, es capaz de autosostenerse y con suerte pues generar algún puesto de trabajo más, algún empleo más, ¿no? Es decir, lo que sería la historia de un emprendimiento normal. Y eso es lo que en mi caso ha sucedido y lo que vengo a contaros hoy relacionado con el sector jurídico, una historia de emprendimiento normal. Entonces, cuando me puse a pensar cómo enfocar esta charla y qué contaros de nuestra trayectoria profesional, traté de dejar a un lado, pues, hablaros de mí, de mi vida y de mi historia. Porque, aunque puede tener cosas divertidas y muchas de ellas que no se puedan contar, pero creo que es más interesante daros pinceladas de aquellas cosas que en materia de emprendimiento a mí me sirvieron para dar saltos importantes hacia arriba en mi carrera. Y os contaré también, aparte de estas pequeñas pinceladas, cosas que no hice y que ahora con retrospectiva creo que debería de haber hecho, y también aquellas que hice rotundamente mal, en las que me equivoqué, por si alguna de estas pequeñas pinceladas os pueden servir de ayuda o os recuerdan algunas de las que vosotros habéis pasado en vuestras carreras profesionales y en vuestras trayectorias. Entonces, si os parece, empezamos, y yo creo que la mejor manera de empezar es contextualizar lo que a día de hoy es nuestro despacho. Navarro Abogados y Consultores, como bien decía José, es un despacho dedicado a derecho de los negocios, derecho mercantil, en definitiva asesoramos empresas. Asesoramos empresas con facturaciones entre 5 y 50 millones de euros aproximadamente. El despacho lo componemos 30 profesionales que nos repartimos entre las oficinas de La Coruña, de Madrid y de Málaga. Y además tenemos ya acuerdos de colaboración estabilizados con otros 60 abogados que nos ayudan a prestar servicios en aquellas zonas donde nuestras oficinas no llegan. Por lo tanto, y en resumen, pues somos entre 90 a 100 profesionales prestando servicios jurídicos a nuestros clientes en toda España. Esto es un poco lo que a día de hoy somos. Tenemos perspectivas en el corto plazo de extender nuestras oficinas a Valencia, Barcelona y Bilbao, con la idea de tener pues una red de despachos en las zonas donde hay más tejido industrial y lo que nos permita potenciar ese objetivo nuestro, que es ser uno de los primeros despachos de abogados de España en prestación de servicios a pymes que facturan entre 5 y 50 millones de euros.
Y esto, os preguntaréis qué tiene de particular, ¿no? Sobre todo comparándolo con el mercado legal que hay en España, donde hay despachos como Garrigues o Uría que tienen 2.000 abogados, ¿no? Entonces, hay dos particularidades que nuestro despacho tiene, que se entienden rápidamente si vemos cómo está establecido el tejido jurídico en España. Para que os hagáis una idea, en España hay 140.000 abogados a día de hoy, y esos 140.000 abogados están repartidos en 100.000 despachos, más o menos. Cuando yo empecé, esto era todavía peor, había 120.000 abogados repartidos en 90.000. Esto quiere decir que en el 90% de los despachos que hay en España solamente hay 3 abogados o menos. Un abogado, 2 abogados o 3. El 90% de los despachos de abogados en España. Estamos muy acostumbrados a oír hablar de Garrigues, de Uría o de esos grandes despachos, pero eso no es la realidad, ni por facturación ni por número de trabajadores. Lo habitual es despachos pequeños, de 3 o menos, y con unas facturaciones medias de 60.000 euros al año. Lo cual quiere decir que lo que sale en las revistas de la abogacía difiere bastante de lo que es la realidad en el día a día del mercado. Entonces, nosotros somos un poco especiales porque estamos dentro de ese 10% de despachos que son colectivos y tienen más de 3 o bastantes más de 3 profesionales. Y luego, por otra parte, todos estos despachos colectivos que están dentro de ese 10% suelen estar formados por varios socios. En la abogacía, con carácter general, el desarrollo de negocio lo hacen los propios abogados, los socios de los despachos. Por poneros un ejemplo, Garrigues tiene pues más de 100 socios, Uría más de 100 socios. Despachos locales de aquí de La Coruña, que seguro que todos conocéis, como CCS, tiene 4 socios. Bento, que es un despacho que se compuso de la fusión de otros varios despachos, tiene más de 10 socios. Caruncho Tome Judel es otro despacho que también tiene multitud de socios. Y nosotros en mi despacho, esa circunstancia no se da, yo soy el socio fundador y aparte soy el único socio de cuota que tiene el despacho, ¿no? Entonces tenemos una estructura un poco diferente y una manera de funcionar un poco diferente a lo que es el mercado legal actual, ¿no? Pero en todo caso, mi despacho empezó exactamente como todos los demás, con un despacho unipersonal. Os cuento un poco cómo empezamos y cuáles fueron las circunstancias o el germen de lo que supuso Navarro Abogados y Consultores en su día, ¿no? Yo no soy de aquí, de La Coruña, yo soy de Ponferrada, de un pueblo de León, y estudié la carrera en Salamanca. Aterricé aquí en La Coruña de casualidad absoluta, por cuestiones profesionales de mi familia. Mis padres de aquella estaban aquí trabajando y entonces terminé la carrera y me vine aquí. Y cuando llegué aquí no conocía absolutamente a nadie. No vengo de una familia de tradición jurídica, en mi familia no hay absolutamente ningún abogado y no tenía ningún recurso, ni relación, ni contacto para poder poner en marcha un despacho de abogados, ¿no? Entonces, cuando tomé la determinación de montar un despacho, de ejercer la abogacía, lo primero que tuve que buscar es un despacho donde aprender. Y esto no me resultó fácil, no me resultó fácil teniendo en cuenta cómo era de endogámica y de cerrada la abogacía en La Coruña. Y estuve, os garantizo, dando vueltas por los despachos que a mí me interesaban y que me parecían los más importantes de la ciudad, para ver si me daban una oportunidad como pasante. De aquella, hace 20 años más o menos, los abogados aprendían en otros despachos haciendo pasantías. No existía la escuela de práctica jurídica, ni el máster de acceso a la abogacía, ni nada de esto, ¿no? Y no tuve suerte, nadie me quiso. Por lo que tuve la oportunidad de que mi padre me consiguiera una práctica en un despacho en Santiago de Compostela, un despacho chiquitito al que le guardo un recuerdo maravilloso y le estaré siempre agradecido, que se llamaba Penabaz Abogados. Y era un despacho que cumplía con los parámetros de ese 90% de los despachos en España. Era un despacho unipersonal con 2 pasantes, de los cuales uno era yo, y estaba asociado con un grado social que llevaba el tema laboral. Y entonces allí me fui a Santiago, viviendo en Coruña todos los días durante 2 años. Los que conocéis la Nacional 550 sabéis que es una carretera bastante desagradable para viajar en invierno. Y como no tenía recursos para pagarme el peaje, tenía que levantarme todos los días a las 6:30 de la mañana y cogerme la Nacional 550 y tirar para allí y volver a casa a las 10 de la noche. Y además comía con mi jefe, lo que suponía hacer jornadas de trabajo de 12 horas, 13 horas, desde que llegaba hasta que me iba, ¿no? Y esto lo hice de manera sostenida durante 2 años y con la única interés o con el único afán de aprender la profesión. Sabía que quería ejercer y era el único mecanismo que tenía.
a mí en ningún momento se me ocurrió preguntar cuánto me iban a pagar. De hecho, no me pagaron nada. Durante esos 2 años no vi un duro, ¿no? Pero os digo esto de que nunca se me ocurrió porque hoy en día... ¿Pagabas tú la comida también? No, la comida me la pagaban. No, es que ya sí tengo que pagar la comida. No, la comida me la pagaban. Y nunca se me ocurrió preguntar por eso, porque mi único afán era aprender y tratar de aprender lo máximo que pudiera para ponerme por mi cuenta. Y así lo hice. Transcurridos 2 años creía que estaba preparado para hacerlo. No lo estaba. Creía que lo estaba, pero no lo estaba. Pero aún así tomé la determinación de dar el paso y llegar a mi casa y decirle a mis padres, oye, mira, yo quiero montarme un despacho por mi cuenta, ¿no? Y mis padres me apoyaron en ello y me ayudaron a buscar una oficina chiquitita y allí la alquilamos, que se alquiló por suerte, porque al final yo creo mucho en la suerte y en mi carrera profesional he tenido mucha suerte y uno de los primeros factores al que yo achacaría la evolución en mi carrera profesional ha sido la suerte. Buscada o no será otra cuestión, pero desde luego la suerte a mí me ha ayudado mucho. Y por suerte, mi madre un día paseando por el cantón, hablando con la portera, resultó que había una oficina que estaba vacía, que era muy baratita, de 60 metros cuadrados, y aprovechamos la oportunidad de tener allí la oficina en el cantón. Entonces, aquello fue el inicio de la trayectoria y la primera cosa que quiero deciros que no hice, por empezar por una que no hice, fue planificar. La ilusión de aquel chavalito con corbata, que por mucha corbata que llevara era un chavalín, por sacar adelante su despacho de abogados, hizo que se olvidara de todo tipo de planificación. No hubo plan de negocio, no hubo plan de marketing, no hubo plan de recursos humanos, no hubo absolutamente nada. Lo único que se planificó fue que en la tarjeta pusiera Cantón Grande. Porque yo digo, bueno, como no me conoce nadie, cuando entregue la tarjeta, si ven Cantón Grande, como mínimo supondrán que algo de bueno tiene que tener el abogado para que esté en la mejor calle, ¿no? Y esto es una cosa que me sigue hoy en día. De hecho, en el resto de mis oficinas, en Málaga estamos en la calle Larios, que es la mejor calle de Málaga, y cuando abrimos Madrid estuvimos en Velázquez y ahora estamos en O'Donnell, al lado de Retiro, buenas calles que creo que desde el punto de vista reputacional ayudan a el propio negocio, ¿no? Pero el caso es que allí me senté el primer día en mi mesa de despacho, una mesa muy bonita, y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago aquí, no? Porque esa falta de planificación me hizo ver que había muchas cosas no hechas y que me tocaba empezar a hacerlas ahora, ¿no? Esa mesa de despacho la tengo todavía conmigo y seguirá yendo conmigo, pero el caso es que no tenía ni idea de lo que hacer. No tenía ningún cliente. Miento, tenía un cliente que era un amigo, que además está hoy aquí, por allí, Fernando, porque lo había conocido en un máster que había hecho y él fue mi primer cliente del despacho. Lo sigue siendo hoy y aparte de cliente es amigo y además compadre, compartimos padrinazgos cruzados, pero era el único cliente que tuve en aquel momento. Todo lo demás era cero. Entonces tenía que empezar a buscar clientes porque de lo contrario mi despacho iba a estar cerrado en 3 meses. Entonces, aquí el refrán este de que la necesidad agudiza el ingenio, en mi caso se aplicó clarísimamente, ¿no? Ahora esto los gurús del management le llaman transformar los problemas en oportunidades, pero en la práctica es cuando te ves contra una pared tienes que buscar soluciones, ¿no? Y a mí se me ocurrió hacer algo que en aquella época no se hacía, que es salir a la calle a vender. Hoy es muy habitual hacer trabajo comercial, de desarrollo de negocio, establecer alianzas y colaboraciones entre despachos y demás. Pero en el año 2000, cuando yo empecé con esto, a mí me decían que si estaba loco, que como un abogado iba a la calle a puerta fría a hacer visitas a vender a clientes. Eso no se hacía de aquella, ¿no? Entonces, a mí me decían, no, es que los abogados venden a través de relaciones. Y yo decía, perfecto, pero es que yo no tengo relaciones. Entonces, si no tengo relaciones y tengo que vender porque yo quiero sacar adelante el negocio, ¿cómo lo hago, no? Y lo que hice fue salir a la calle. Y salí a la calle a visitar asesorías, gestorías, corredurías de seguros, inmobiliarias, administraciones de fincas, empresas a puerta fría, buscando negocio. Y esto, pues, me supuso plantones, no os imaginéis cuántos, que se rieran de mí, muchísimas veces también, que no me creyeran o no fuera capaz de transmitir la confianza de lo que yo quería hacer, ¿no? Me pasaban cosas como que yo le iba con mi tarjeta
y me decían, pero Alejandro Navarro es tu padre, ¿no? Tú eres el hijo de él, ¿no? O decía, no, Alejandro Navarro soy yo. ¿Y tú entonces en qué despacho estás, no? Es decir, la gente no se creía que yo pudiera tener un despacho de abogados con la cara de niño que tenía y pues en el lugar donde estaba el despacho y demás. Entonces esto hizo que yo me iba para casa muy frustrado, muy frustrado. Pero todos los días le iba dando vueltas a ir moderando el discurso para conseguir lo que era fundamental en aquella época para mí, que era transmitir y generar confianza en la persona en la que yo iba a ver, ¿no? Y esto, ¿por qué fue muy importante para mí? Porque me enseñó a generar confianza en mi interlocutor. Poco a poco ese discurso se fue moderando y de los palos y los golpes fui aprendiendo qué es lo que tenía que decirle a la gente y cuál era el mensaje que tenía que transmitir para que la gente confiara en mí y me diera una oportunidad. Y eso ha sido fundamental, una de las cosas más importantes en mi carrera profesional, el ser capaz de desarrollar negocio, el anticiparme a hacer cosas que otros no hacían en aquella época y que les parecía una barbaridad para generar o ir generando una red de proveedores, de clientes que me permitieran cierta estabilidad. Y esto es así y ha sido así a lo largo de mi vida y a día de hoy es una de mis mayores capacidades, ¿no? Y al final la abogacía es reputación y confianza, en esencia. Entonces, si tú eres capaz de transmitir confianza, tienes mucho andado con el cliente. Y este tema de transformar problemas en oportunidades me ha acompañado a lo largo de mi vida, ¿no? Y os pongo un ejemplo súper actual, para no volver tan atrás, ¿no? En la época de la pandemia nos pasó un poco lo mismo. Imaginaros, en marzo de este año, de repente los juzgados parados, por lo tanto, todos los procedimientos judiciales parados, los abogados de procesal parados, y por lo tanto no se emitía ninguna factura ni se cobraba ninguna factura del área procesal. La gente de desarrollo de negocio no podía ir a visitar porque estaba todo el mundo confinado y no se aceptaban visitas. Por lo tanto, no se generaban ventas nuevas. El marketing digital en el área legal no funcionaba porque la mayor parte de los posibles clientes estaban también parados. Por lo tanto, no se generaba cliente nuevo por ahí. Y luego, toda la parte de Iguala estaba temblando porque todo el mundo estaba súper asustado con los parones que estaba habiendo en el mercado y los que se preveían financieramente hablando. Con lo cual, pues la tendencia era la contención. Entonces, ante una situación tan compleja que podía poner en duda la estabilidad del despacho, la estabilidad presupuestaria, porque la estructura había que mantenerla, yo no quería meter a la gente en ERTE y había que buscar soluciones. Y lo que hicimos fue sentarnos y analizar cuáles son las posibles soluciones que podemos adoptar para resolver este problema, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Pues lo primero que hicimos fue mover a toda la gente de procesal que estaba parada al departamento de laboral. Lo segundo que hicimos fue planificar una acción comercial, como todas aquellas que llevo haciendo a lo largo de mi vida y que partieron de esa primera salida a puerta fría con el tema de los ERTES. Nos volcamos en todos los colaboradores, buscamos colaboradores nuevos por toda España para canalizar ERTES al despacho, que pudieran suplir las carencias de facturación que estábamos teniendo en otras líneas. Y esto fue un éxito rotundo, porque las asesorías llegó un momento que colapsaron con la cantidad de ERTES de todas las empresas que llegaron. Y los ERTES ETOP, que eran un poco más complicados, nos los derivaron en masa. Hicimos, pues en ese periodo, 200, 300 y pico ERTES, muchos ERTES. Y toda la gente del procesal estuvo en laboral junto con los de laboral haciendo los ERTES. Y además dijimos, bueno, vamos a pensar en otras cosas que coyunturalmente nos pueden generar negocio para este momento tan complicado. Y se nos ocurrieron las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos estaban siendo las más machacadas por la pandemia. Y nosotros hicimos una distinción entre los que estaban siendo auténticos asesinos, entre comillas, por el mal comportamiento que estaban teniendo con sus residentes, de aquellos que estaban haciendo las cosas bien y se estaban encontrando con problemas de no poder enviar a sus enfermos a los hospitales porque no se los cogían, no pudiendo recibir ayuda de la Xunta por el personal que tenían de baja y demás. Y esto suponía que en un futuro, si algún paciente fallecía, podrían tener reclamaciones personales y no podían justificar la buena praxis, ¿no? Entonces, nuestro trabajo se centraba en hacerles consultoría
para dar trazabilidad a la buena praxis que estaban haciendo, por si en algún momento se derivaban responsabilidades, que esas responsabilidades estuvieran garantizadas con un documento acreditativo de buena praxis. Y pues fue otra idea que funcionó maravillosamente bien. Gestionamos muchas durante la pandemia y salimos de ese problema. Y lo que era un problema importante para el despacho, un problema coyuntural importante porque hubiera supuesto todos a ERTE, vamos a pedir cerrar las oficinas, no pagar los alquileres y hibernarnos, lo transformamos en un despacho que facturó en los meses de marzo, abril y mayo un 20% más que en el trimestre anterior. En el marzo, abril y mayo del trimestre anterior. Por eso que los problemas, transformarlos en soluciones, en ideas que resuelvan problemas, a mí me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera, desde el primer día que tuve que pelearme con asesorías que no me hacían ni caso hasta hoy, y esto lo he hecho siempre. Y es curioso que las habilidades de desarrollo de negocio, a día de hoy, en los grandes despachos, son las más valoradas. Quiere esto decir que en un despacho importante los conocimientos técnicos se presuponen, pero la capacidad de desarrollo de negocio hay que demostrarla. Y solamente aquellos profesionales que tienen esa capacidad de desarrollo de negocio son los que ascienden a la condición de socio. Por lo tanto, fue una virtud que de casualidad adquirí desde muy joven y que me ha ayudado mucho en el desarrollo de mi carrera. Luego, otra cosa que a mí me ayudó mucho fue hacer cosas diferentes. Cuando yo me caí en el sector de la abogacía y esas personas de las que iba recibiendo confianza y venían a mi despacho, yo les preguntaba por el sector, por cómo estaban de contentos con los abogados que les habían tratado hasta ahora, ¿no? Y lo que me encontraba era un sector de abogacía un poco rancio, un poco anclado en el pasado, ¿no? La gente se quejaba de que tenían que ser ellos los que llamaran al abogado para que les informara, y si con suerte les cogía el teléfono les informaba. Se quejaban de que les decían que el pleito estaba ganado y que luego se perdía, y se quejaban de que no había claridad con los honorarios y que en muchas ocasiones a mitad del procedimiento le decían que pusiera más y que al final del procedimiento las cantidades que le cobraban eran muy superiores a las que había hablado, ¿no? Entonces yo decidí cambiar esto. Dije, bueno, vamos a buscar la manera de fidelizar a los pocos clientes que nos están llegando, que me estaban llegando. Yo tenía pocas balas, no podía permitirme el lujo de desaprovecharlas. Entonces instauré una serie de cosas que hoy son súper habituales, pero que de aquella no lo eran, ¿no? Que era, primero, vamos a llevar adelante solo aquellos procedimientos judiciales que se pueden ganar, porque como mi objetivo es a este señor no generarle un problema, sino solucionárselo, voy a analizar desde el principio cuál es la viabilidad, y os garantizo que esto se puede hacer, y si el asunto es viable, lo llevamos adelante al juzgado, y si no es viable, busquemos una solución extrajudicial. Pero yo no me quiero encontrar con este señor un año y medio después explicándole que su pleito se ha perdido cuando le dije que se iba a ganar, ¿no? Instauramos sistemas de información por los cuales yo informaba a los clientes antes de que ellos me preguntasen, y sobre todo las hojas de encargo. De aquella, ahora en el Colegio de Abogados entráis en la web y hay 10 modelos de hojas de encargo, pero de aquella no había, y yo tuve que prepararme mi propia hoja de encargo porque no se utilizaban, ¿no? Entonces, hojas de encargo preestablecidas, con los honorarios preestablecidos y determinados de antemano. Y nunca jamás a un cliente se le cobró más de lo que ponía en la hoja de encargo que se firmaba al principio, ¿no? Entonces, esto me proporcionó que aquellos pocos clientes que iban viniendo se fueran fidelizando con esta manera de trabajar, que era una manera de trabajar diferente a la que estaban utilizando por aquella época los despachos de abogados, ¿no? Hemos hecho otras cosas distintas, como por ejemplo tener gente de desarrollo de negocio en lugar de que sean los propios abogados los que desarrollen negocio. También nos ha funcionado. Yo pues nunca he querido hacer lo que todos dicen que hay que hacer porque dicen que hay que hacerlo, porque dicen que es la única manera, ¿no? Y entonces yo, como era socio único y llegaba un momento que con mi trabajo no tenía para dar de comer, entre comillas, a todos los pollitos, tenía la necesidad de que hubiera otras entradas de clientes, y en lugar de incorporar socios sin tener la garantía de que esos socios van a dar el estándar de calidad que se busca y van a compartir la cultura que en el despacho había, tomé la decisión de desarrollar un departamento de desarrollo de negocio y que fuera mi propia gente, sobre la base de nuestros valores, la que generara negocio. Y esto funciona muy bien y es algo poco habitual. No es habitual que en los despachos de abogados haya comerciales, ¿no? Y a día de hoy
pues esta gente de desarrollo de negocios pues nos ingresa o nos mete en facturación nueva del orden de 400.000-450.000 euros todos los años. Es decir, que mucho más que muchos socios de despachos que fueron contratados o incorporados a despachos para ello. Más cosas que a mí me ayudaron. Mirar fuera del sector legal. Cuando yo empecé, la abogacía era súper endogámica. Y entonces los abogados se relacionaban con abogados, con procuradores, y estaban muy en el entorno del colegio de abogados. Y allí en el colegio de abogados estaban, entraban, salían y tal. Y a mí eso no me interesaba nada. Primero porque a los abogados jóvenes en el colegio de abogados no nos hacían ni caso. Entonces, yo no veía allí la posibilidad de competir con los despachos grandes que había en aquel momento en La Coruña. Y entonces mi objetivo era crecer como despacho, hacer un despacho más grande y, si es posible, competir con los grandes. Y no lo veía dentro del propio sector. Entonces me surgió la oportunidad, a través de Fernando de Taprega, del que hablé antes, de entrar en la directiva de jóvenes empresarios de La Coruña. Y allí estuvimos durante unos años, hicimos amigos y aprendí muchísimas cosas, pero la que aprendí es que yo quería aplicar a mi despacho técnicas de gestión empresarial. Yo tenía claro, y desde ese momento tuve claro, que lo que quería tener era una empresa de prestación de servicios jurídicos, no un despacho anacrónico donde está confundida la caja del abogado con la caja del negocio y todo va al mismo saco y al final simplemente hay un cuadernillo de ingresos y gastos donde se mete pues absolutamente todo, ¿no? Para mí era muy importante tener un control financiero, una contabilidad llevada, una serie de cuestiones que me hicieran conocer cuál era la rentabilidad, cuáles eran los ratios y cosas que me permitían ser más eficiente con los mismos recursos. Y desde ese momento ese fue mi objetivo para el futuro y poco a poco, a medida que fui aprendiendo cosas, me fui encaminando hacia allí. Por lo tanto, mirar fuera de tu sector a mí, desde luego, me ha aportado muchísimo, mucho. He aprendido, aparte de conocer muchas empresas que luego fueron clientes, me aportó mucho valor para transformar mi negocio. Luego, otra cosa de la que quería hablaros es de personas, ¿no? Y aquí, pues es otra de las cosas en las que inicialmente no hice las cosas bien, no hice las cosas como debía hacerlas, ¿no? Pues por inexperiencia, por desconocimiento en materia de recursos humanos, en materia de selección de personal, por inexperiencia en la dirección de personas. El caso es que siempre habíamos oído, y desde aquella ya se decía, ¿no?, que tienes que tener las mejores personas que te puedas permitir, ¿no? Y esto efectivamente es así. Lo que pasa es que los recursos de los que tú dispongas para permitirte esas personas son un condicionante importante. Y yo venía de hacer una pasantía de 2 años con mucha exigencia y creía que la gente que venía a hacer la pasantía conmigo debía estar en los mismos términos de exigencia e implicación. Esto me llevó a muchísimas frustraciones porque no encontraba, y estoy hablando de 4, 5, 6 años después de haberlo hecho yo, tampoco tanto, ¿no? Pero ya el mercado había cambiado y ya no encontraba esa misma implicación en la que yo me metí. Y entonces muchas veces me equivoqué en la elección de las personas y esto supuso rotación y supuso pues poner expedientes en manos de personas que yo creía que estaban más cualificadas y no lo estaban, y esto me generó problemas, me retrasó el proceso de crecimiento y es algo que a día de hoy haría de otra manera sin duda. Afortunadamente ese tema se resolvió cuando entendí cómo funcionaba la dinámica y a día de hoy pues tenemos métodos que nos permiten hacer selecciones muy afinadas, no equivocarnos con las personas que contratamos y siempre tener la máxima de contratar a la persona que venga que sea siempre mejor que la anterior. Y si no la hay, seguir buscándola, pero no contratar por contratar y luego tener un sistema de gestión de personas que haga que cada una de ellas tenga la suficiente responsabilidad y objetivos para dar un estándar mínimo que sea equivalente al estándar del despacho, ¿no? Pero esto es algo que a mí me pesa y que ahora estoy orgullosísimo de mi equipo y tengo un equipo maravilloso con personas súper responsables que creen en la misión y en la visión del despacho, en todos los valores y los inculcan a todo el equipo, pero no es algo de lo que yo pueda presumir el haber gestionado esto siempre con éxito, ¿no? Por lo tanto,
poco puedo enseñaros en esta materia. Simplemente deciros pues, que es algo que yo no hice bien y que ahora está bien hecho por ayuda de terceros. Cuando yo empecé a encontrarme todos estos problemas, ¿no? Yo quería tener una empresa de servicios jurídicos y quería tener personas bien organizadas y que fueran productivas, me di cuenta de que tenía que aprender, que tenía que formarme, que yo no era nada más que un abogado, que de lo que sabía era de leyes y lo que sabía de leyes lo hacía razonablemente bien, y cuando estaba directamente en lo mío tenía éxito, y más éxito probablemente que el resto de los abogados de mi generación y que algunos mayores, pero había otras muchas cosas que no sabía hacer. No sabía gestionar una empresa y yo quería tener una empresa de abogados, no sabía liderar personas y tenía que liderar personas, y no sabía coordinar equipos y tenía que coordinar equipos. Entonces tomé la determinación de formarme en las mejores escuelas de negocios para aprender a hacer esto, ¿no? Y hice un máster MBA, como decía antes José, un máster MBA específico en gestión de despachos de abogados en Madrid, que me proporcionó muchísimo aprendizaje, muchísimas herramientas que todavía las utilizo hoy. Herramientas que me permiten conocer perfectamente cuáles son las rentabilidades que tengo por cada uno de los productos. Yo aprendí ahí a fijar la tarifa de mi propio despacho en función del coste hora de cada uno de los abogados repercutido con el coste de estructura y saber cuáles son los márgenes mínimos necesarios, ¿no? Y aprendí a desarrollar un plan de marketing y aprendí a hacer un presupuesto de un año, de 2 años, y aplicar un presupuesto y a controlar las variaciones, y aprendí contabilidad y aprendí análisis de balances. Al final aprendí a gestionar una empresa, y además, como era un máster adaptado a un despacho de abogados, pues propiamente un despacho de abogados, ¿no? Y estas cosas, estas herramientas las utilizo hoy. Yo tengo hoy tablas que me dicen en cada una de las igualas cuántos euros de más se ha ganado con esa iguala ese mes y cuántas horas de menos se le ha atendido y cuál es el margen por esa iguala en ese mes, con todos y absolutos los clientes que tenemos, ¿no? Y esto me ayudó muchísimo. Y en gestión de personas igual, máster de liderazgo de personas, había muchísimas cosas que aprender sobre cómo gestionar personas, sobre todo lo que son soft skills, sobre cómo estar y cómo tratar a las personas, cosas que yo no sabía hacer y que eran tan fundamentales para tener un equipo integrado, un equipo con engagement que haga que crean realmente en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, la formación a mí me ayudó muchísimo. Y en las selecciones de personal, aprendimos a hacer selecciones de personal que realmente sirvieran para seleccionar a la persona que realmente quieres. Y por unos métodos, y está Gerardo por allí que estuvo conmigo en el máster de liderazgo, y con unos métodos de competencias que eran cosas que yo no había escuchado en mi vida, ¿no? Y me decían, oye, mira, vamos a ver, tú antes de ponerte a seleccionar a la persona, identifica las competencias concretas por puesto que tiene que tener esa persona. Y luego, cuando la veas, hazle preguntas sobre el pasado, no sobre el futuro, sobre lo que quiere hacer. No, pregúntale, háblale de cuál fue su peor momento en su vida. O háblale de cuál ha sido la decisión más importante. Porque esa persona, cuando hable de su pasado, va a estar recordando con carácter general y te va a contar cómo es. Si le preguntas cómo quiere ser, ahí te va a mentir, ¿no? Y entonces, esas respuestas que te va dando, las vas encajando con las competencias que tú has buscado, y ahí eres capaz de tener una entrevista más o menos hecha, ¿no? Y a mayores de eso, nosotros implantamos roleplays para ver a la gente trabajar y no equivocarnos con una entrevista personal. Y en los despachos metemos a la gente en las salas de reuniones y le metemos un cliente y le decimos, a ver, desenvuélvete con este cliente, trabaja con él durante 1 hora y nosotros vamos a ver cómo trabajas con él, para ver a la gente en acción, porque al final la teoría es una cosa y hay gente que tiene las entrevistas de trabajo muy preparadas, pero luego en acción las cosas son diferentes, ¿no? Y todo esto nos ha funcionado mucho, y todo esto yo lo he adquirido gracias a la formación que necesitaba y que percibí. Luego, un salto de calidad muy importante que nosotros tuvimos en el despacho y que nos ayudó a dar un salto fundamental. La era de Internet, la era del marketing digital. Recordaréis el boom de las preferentes, y en el boom de las preferentes los despachos que nos dedicábamos a empresas, los que se dedicaban a particulares, los que se dedicaban a seguros, los que se dedicaban a tal, al final todos, una parte de nuestro negocio fue preferentes, ¿no? Entonces, allí nos dimos cuenta de que las preferentes prácticamente te caían del cielo, no tenías prácticamente que hacer nada. Yo creo que fue de las pocas veces en mi vida que a puerta fría, por la placa de abajo,
subieron clientes, ¿no? Debía haber tal avalancha de asuntos que entraban de cualquier manera. Entonces, yo dije, oye, ¿por qué no llevamos esto a Internet? Si cogerlas es tan fácil, ¿por qué no hacemos anuncios de marketing digital en Internet y colocamos las preferentes? Y bueno, pasamos pues de vender 5 al mes a vender 20, se podían vender muchísimas más, hicimos muchísimas preferentes, lo que nos permitió incrementar nuestra facturación, incrementar nuestra estructura. Y como estas otras muchas, cláusulas suelo, cuando todo el mundo estaba con el boom de las preferentes, nosotros nos dimos cuenta de que las cláusulas suelo iban a ser un filón. En 2013 salió una sentencia del Supremo, pero antes de que saliera esa sentencia, nosotros ya habíamos visto muchas sentencias que hacían evidente que las cláusulas suelo eran nulas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con preferentes con cláusulas suelo. Y aquello fue la repanocha. Bueno, todos habéis oído hablar del tema de las cláusulas suelo, que durante años ha habido pleitos de cláusula suelo. Nosotros cerrábamos entre 40 y 50 juicios de cláusula suelo al mes y los hacíamos de manera sostenida. 40, 50, 40, 50, nos entraban todos los meses por Internet. Para ello tuvimos que establecer un servicio de atención al cliente para que dejara a los abogados trabajar, porque si los abogados se dedicaban solamente a hablar con los 40 potenciales clientes que entraban cada mes, no podían desarrollar su trabajo. Entonces, instauramos una estructura de atención al cliente que se dedicaba a recibir los contactos de todas las cosas que llegaban de cláusula suelo, canalizarlos, venderlos y ponerlos encima de las mesas de los abogados para que las gestionasen. Y esto funcionó maravillosamente bien y nos hizo, como digo, crecer en volumen de facturación y en volumen de personas, sin sobredimensionar, porque podíamos haber vendido mucho más, pero la idea no era dedicarnos al derecho bancario para siempre, sino utilizar ese instrumento como una posibilidad de crecimiento y de posicionamiento del despacho donde queríamos que estuviese. Otra cosa que yo creo que es importante es seguir el instinto. Y os pongo un ejemplo que es muy gracioso, ¿no? Yo, cuando algo creo que hay que hacerlo y que es así, suelo apostar por ello. Y me equivoco muchas veces y otras pues no tanto, ¿no? Y os pongo el caso de la ley de segunda oportunidad. Yo no sé si habéis oído hablar de la ley de segunda oportunidad, pero en el año 2013, septiembre de 2013, se aprobó por primera vez pues lo que en el futuro fue la ley de segunda oportunidad, que al final lo que venía a decir es, oye, una persona que tenga una deuda y no pueda pagar, si se deshace si se paga el 25% de esa deuda, el otro 75% se lo perdonamos, ¿no? Esto era el primer vestigio de la ley de segunda oportunidad, que como sabéis ahora ya te puedes deshacer de todo el pasivo insatisfecho y demás. Entonces, aquí había una unanimidad total y absoluta entre todos los agentes jurídicos de que la ley de segunda oportunidad no valía para nada. Los jueces, los abogados, los procuradores, los administradores concursales, los notarios, todo el mundo decía que no, que esto era una ley totalmente inútil, que había nacido muerta, que no servía para nada. Y sin embargo, yo me ponía a leer la ley y no me lo podía creer, porque yo veía que la ley tenía interés. Y tenía interés en el siguiente camino. En el año 2008 había habido una crisis brutal y había habido un montón de empresas que habían entrado en concurso de acreedores y que habían sido disueltas y las deudas de esas empresas se habrían disuelto. Pero es que sus administradores avalaban en aquella época todos y cada una de las deudas de las empresas. Por lo que las empresas habían desaparecido, pero los administradores eran deudores perpetuos. Con lo cual, a mí me pareció una oportunidad maravillosa para sacar a esos administradores de esas empresas de una situación de insolvencia perpetua. Y así lo hicimos. Apostamos por eso, articulamos un procedimiento de segunda oportunidad. Tenía inconvenientes porque a un insolvente decirle que te pague es complicado, ¿no? Porque ya de primeras no tiene pasta. Y luego había que venderlo y además era gente muy preocupada por su solvencia patrimonial porque le podían embargar su casa y demás. Y entonces había que articular un sistema que funcionara. Y lo que hicimos fue establecer procesos de pagos fraccionados, colocar gente de atención al cliente que se dedicara solo a escuchar las penas de los abogados, o sea, los insolventes que estaban pasando por ello, y los abogados se encargaban de hacer esto. Nosotros con esto hicimos 700
recibíamos 700 correos mensuales de gente demandando el tema de la segunda oportunidad en la que nadie creía. En el año 2016-17, en el congreso de concursal que hay en Santiago, una compañera mía, Noelia, la responsable del área de concursal, estuvo allí en concursal y ahí en la memoria de concursal, ¿no? Y entonces, viendo los concursos de segunda oportunidad que se hicieron en España y sabiendo los que habíamos hecho nosotros habíamos hecho el 25% de los concursos de segunda oportunidad de España en el año 2016. Porque fuimos los únicos que creímos que la ley de segunda oportunidad podía funcionar. Y efectivamente funciona, y ahora os garantizo a todos que funciona y que tenemos constantemente remisiones de pasivos insatisfechos que nos llegan todos los días liberando a gente de sus deudas. Entonces, pues eso, ser disruptivo, hacer cosas diferentes y sobre todo seguir tu instinto cuando crees en él, ¿no? Otra cosa que a mí me ayudó es mantener una estructura dinámica. Yo, cuando el tema del bancario iba cayendo, yo tenía claro que hacia donde quería enfocar era hacia una empresa que se dedicara exclusivamente al derecho de los negocios para pymes. Y entonces yo me retiré muy pronto de la parte de bancario, mucho antes que los demás. Yo, cuando ya tenía lo que quería, que era haber sobredimensionado la estructura al punto donde quería estarla, los recursos que obtuve con todos esos ingresos los destiné a transformar mi estructura y mi personal en una estructura focalizada en la prestación de servicios para pymes en un 100%. Y en lugar de haber vendido mucho más de aquello bancario, que a día de hoy se ha visto que muchas de las empresas que se volcaron en eso están pasando por dificultades, nosotros cambiamos el rumbo y nos centramos y aprovechamos aquella ola para posicionarnos justamente donde queríamos estar, que es donde estamos hoy, en lo que es un despacho de abogados dedicado al derecho de los negocios para empresas, ¿no? Entonces, es muy importante subirse a la ola, pero también es... Sí. ¿Alguien tiene aparcado un Toyota todoterreno en la calle de abajo? Es que hay un camión que no puede pasar y se lo va a llevar. Entonces, si es de aquí, que lo vaya a mover. Vale. Un Toyota todoterreno. Perdón. Nada. Y entonces, decía que, oye, subirse a la ola es maravilloso, pero esperar a que rompa y que te rompa encima no. Entonces, nosotros nos subimos, la aprovechamos y cuando empezaba a haber riesgo de que rompiera, nos bajamos tranquilamente y nos posicionamos donde queríamos estar, que es donde estamos hoy, en el posicionamiento que tenemos hoy. Otra cosa que quería contaros, mirad arriba. Es decir, yo esto de que no se debe copiar, a mí copiar, sobre todo si lo que copias es bueno y si encima lo puedes mejorar, me parece maravilloso. Yo he estado mirando siempre arriba a los grandes despachos y preguntándome por qué ellos hacían esas cosas y nosotros no. ¿Por qué los grandes despachos hacían estructuras societarias basadas en holding y nosotros no? ¿Por qué los grandes despachos hacían protocolos familiares, pactos de socios, planificaciones sucesorias, planificación fiscal, igualas de alto nivel mercantil, operaciones de money y compraventa de empresas? Yo no entendía por qué aquello que era tan útil para las principales compañías españolas no podía serlo para las pymes o para las compañías un poco más pequeñas, ¿no? Y entonces, en el despacho nos pusimos a estudiar todos y cada uno de los procesos que en los grandes despachos hacían para ver si eran de aplicación a empresas más pequeñas y traérnoslos a nuestros clientes. Dedicamos muchísimas horas a estudiar por qué una estructura con una holding debajo puede aportar valor a una pyme, cuándo y en qué circunstancia, cuándo es conveniente aplicar una operación bajo los parámetros de M&A anglosajones a una operación de compraventa de una compañía, cuándo hay que firmar un pacto de socios y cuáles son los condicionantes, cuándo hay que hacer un protocolo familiar, cómo hacer una planificación de una sucesión generacional o cómo llevar una iguala de alto nivel para una compañía grande, ¿no? Y a la conclusión a la que llegamos es que había muchísimas empresas que eran ya clientes nuestras a las que les aportaría valor todas estas operaciones. Y lo que hicimos fue cogérnoslas todas, llevarlas abajo y empezar a hacerlas. Y las hicimos todas y hemos colocado holdings en pymes que facturan 6 millones, 10 millones y funcionan maravillosamente y se benefician de todas las ventajas de estas estructuras. Hemos hecho operaciones de venta de compañías que facturan 10 millones, 8 millones por los parámetros del M&A anglosajón y el resultado ha sido muchísimo mejor que si hubiéramos hecho una compraventa de participaciones normal. Entonces, yo he mirado arriba, he copiado y he tratado de mejorar en el sentido de que hemos tratado de darle la cercanía y el precio
de un despacho un poco más pequeño, pero con el expertise y con los mecanismos de un despacho grande, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría que nos definiese, ¿no? Somos un despacho mediano, que trabajamos para pymes, que tenemos un expertise alto en cosas que otros no hacen y que somos cercanos y no tan caros como puede ser contratarle esto a Garrigues, ¿no? Y por lo tanto, copiar, plagiar no, pero copiar y renovar sin duda. Y a mí me ha ayudado mucho y a nuestros clientes también, porque luego fuimos a proponerles a los clientes todas estas cosas nuevas y son todas cosas que aportaron valor. Y ya para ir terminando, os diré otra cosa que a mí también me ayudó, que es no temer a las cosas grandes. Muchas veces te enfrentas con algo, cuando tienes poca experiencia, te enfrentas con algo que parece que te impone llevarlo. Y yo os pongo un caso, ¿no? Yo, cuando llevaba 6 o 7 años ejerciendo, pusieron en mis manos un pleito de 3.000 millones de pesetas por un tema de una finca en la Costa del Sol. Y entonces, claro, ante esa situación dices, a ver, ¿qué hago con esto? Soy un abogado con poca experiencia y me voy a enfrentar a unos abogados con muchísima experiencia por un tema súper gordo, donde las responsabilidades y las cuantías eran muy importantes. Se trataba de una compra-venta de una finca que se había firmado en un documento privado, pero que luego, cuando llegó el momento de elevar a público, había un cambio urbanístico que hacía que el comprador ya no le apreciara tanto, ¿no? Y entonces el comprador decía, no, ahora ya no la compro. Y entonces el vendedor había tenido un coste de oportunidad porque era una época de un boom brutal y si este comprador no le compraba, a lo mejor se quedaba sin vender la finca y sus 18 millones de euros que eran suyos, ¿no? Entonces, os puedo garantizar que yo no tardé ni un día en decidir que ese pleito lo íbamos a llevar. Y si tenía que pasarme 24 horas, 30 días estudiando el asunto, lo iba a hacer. Pero no podía perder la oportunidad de tener en mis manos un pleito de ese calibre, ¿no? Y así se hizo. El pleito se ganó, porque el cliente tenía la razón, y el pleito se ganó. El equipo de trabajo que montamos allí estuvo a partir un piñón, estudiando todo lo estudiable para preparar los mejores escritos rectores para ganar el pleito. Y al final el pleito se gana. Y el pleito se gana, ¿por qué? Porque no dejaba de ser una cuestión de responsabilidad civil contractual. Y una cuestión de responsabilidad civil contractual de 3.000 millones, de 100.000 millones o de 100.000 euros es prácticamente igual. Es una cuestión legal. Los números no deben hacer que nos echemos para atrás en determinadas operaciones. Y en este caso, a mí me sirvió para aprender esto relativamente pronto. Y esto me ha vuelto a pasar recientemente, ¿no? Porque ahora con estas operaciones de money que hacemos y demás, y Iker está aquí conmigo, y en la parte financiera él trabaja conmigo en estas operaciones, ¿no? Y nosotros llevábamos tiempo haciendo operaciones de money, operaciones grandes y tal, pero hace poco nos cayó pues la tormenta perfecta con una operación en la que era una operación grande y además estaban los mejores despachos de España. Teníamos a Price por un lado, teníamos a EY por otro, teníamos a Uría por otro y los cuartos éramos nosotros, ¿no? Que dices, tía, vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Y pues en reuniones, os imagináis oficinas muy grandes y muy altas y muy impresionantes y demás. Pero la realidad, bueno, para más Inri, el abogado de Uría de Money era el que venía en el primero del ranking de los directorios de abogados como el mejor experto de Money en España. Yo decía, ya, la cosa era ya, bueno, pues ¿cómo quieres que haga? Me pongo de rodillas y tú dirás, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Hicimos un trabajo muy bueno porque la parte técnica la conocíamos y el proceso está sometido a una serie de normas y si conoces las normas y las tienes claras porque has hecho más veces esto y tienes como prioridad la defensa de los intereses de tu cliente, donde sea la reunión y quiénes sean los abogados que están enfrente, da igual. Si tú tienes claro cuál es tu poder en la negociación y cuáles son los intereses de tu cliente, se puede sacar. Y esa operación se hizo con mucho éxito y aparte de haber trabajado con los mejores, pues hicimos una buena amistad con ellos. Por lo tanto, yo nunca temería las cosas grandes, ¿no? Y esto también me ha ayudado. Porque no me da miedo, a día de hoy no me da miedo absolutamente ningún desafío. Porque sé que es una cuestión de trabajo, de esfuerzo y de horas. Y bueno, poco más, ya estamos casi en la actualidad. Entonces yo os voy a terminar contando dos cosas que no hice. Y la primera me pesa bastante, que ha sido disfrutar del camino. Yo no he sido capaz de disfrutar del camino, de la trayectoria, ¿no? Siempre dicen que
que hay que disfrutar de lo que vas haciendo, y yo no he sido capaz. Yo no he subido montañas, como dicen otros, que al otro lado no hay nada de la montaña, pero sí pequeños montes, y al llegar a la cima de ese pequeño monte sí que he comprobado que al otro lado hay lo mismo que atrás, y que no disfrutar del camino es un hándicap y es algo que me pesa, el no ser capaz de disfrutar los éxitos y el estar pensando ya en el siguiente objetivo antes de haber conseguido por el que estás trabajando, ¿no? Y esto hace que te metas en una rueda que no te permita disfrutar de familia, de amigos, de éxitos y de prácticamente nada, y es algo que no recomiendo, que yo no he podido hacer y que todavía estoy en proceso de intentarlo. Y por último os cuento también algo que hice y que me dijeron que no hiciera, ¿no? que es soñar. Mis padres me decían, Alejandriño, no andes tanto por las nubes y no sueñes tanto, y dedícate más a lo práctico, que es lo que te va a ir bien, ¿no? Y no les hice caso, y os pongo un ejemplo. Yo, que no os conté al principio, la primera vez que entré en La Coruña, pasé por delante de los cantones, ¿no? Y miré a los cantones y digo, joder, ojalá yo alguna vez pudiera tener allí mi despacho de abogados, ¿no? Y hoy tengo allí la oficina más grande del edificio en el que estoy como despacho de abogados. Entonces, yo creo que soñar es muy bueno, tener ilusiones es muy bueno, y las cosas están para cogerlas, y están aquí, y hay quien alarga la mano y las coge, y hay otros que por cualquier circunstancia nos van a por ellas. Yo soy de los que creo que las cosas, si las quieres, tienes que cogerlas e ir a por ellas. Entonces, nada, os invito a que soñéis mucho, y sobre todo os deseo que vuestros sueños se hagan realidad. Y nada más, muchas gracias, y a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, ahora vamos a abrir un pequeño debate o preguntas y tal. Yo voy a disparar primero, me permitís. Y has hablado, entre muchas cosas, podrías estarte preguntando toda la mañana, pero no es el caso. Has hablado de la suerte, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene una peluquería. Fui ayer a comer con él y le dije, coño, ya que vamos a comer, pues dame un ratito, 10 minutos, porque mañana ya sé que es irremediable, pero como tengo un desayuno me arreglas un poco la barba y tal. No puedo, no tengo hueco, ¿no? Yo iba andando, aparqué el coche, iba andando, y en la zona de él hay como unas 8 peluquerías más, ¿no? Estaban prácticamente vacías, y la de él estaba totalmente llena para que a su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, no lo pudiera atender. Entonces, él y yo siempre, él es empresario, es casi coetáneo conmigo, es decir, montó su salón 2 años después que yo. Fundé mi empresa. Y siempre hablamos de la suerte, ¿no? La suerte y tal. Más allá de que eres un tío humilde y que eres una persona, pues lógicamente, pues venir a un evento, y tú lo eres porque además te conozco, pero y dar golpes en el pecho de lo bueno que soy, pues tampoco es muy adecuado, ¿no? Pero más allá de la humildad que es necesaria y que tú la llevas a gala, ¿cuál es realmente el factor suerte? Es decir, la suerte. Tú vas a una cafetería, yo cuando viajo por ahí, nunca me meto en una cafetería que está vacía o en un restaurante que está vacío. Aunque tenga que hacer cola, voy a los restaurantes que están llenos, a las terrazas que están llenas, porque siempre te llevas una sorpresa. ¿Cuál es el factor suerte realmente, sincérate aquí con nosotros, en el emprendimiento? El factor suerte, es decir... A ver, hay suerte, pues suerte o mala suerte ocasional, ¿no? Como el que va por la calle y le cae una pizarra y se lo carga, ¿no? Y eso al final es mala suerte, nada que hizo él a mayores de ir caminando por la calle justifica esa mala suerte, ¿no? Y entiendo que en casos de buena suerte también hay casos de buena suerte así, casos de buena suerte puntuales, como por ejemplo que te toque la lotería, ¿no? En el emprendimiento es un poco distinto. Está muy manida la frase de que la suerte mejor que te pille trabajando, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir es que yo he sido un trabajador muy aférrimo, y yo he trabajado muchas horas, y he puesto en práctica muchas iniciativas, y he tenido la suerte de que muchas de esas iniciativas han funcionado. ¿Eso tiene que ver con el desempeño por mi parte de esas iniciativas o porque por casualidad hayan coincidido? No sé decirte. Sin duda, trabajar ayuda a que la suerte te acompañe. Yo te digo, esa es la suerte. La suerte es que tú eres un hombre trabajador y has buscado tu objetivo. Tiger Woods, el famoso que pasó sus crisis también, decía que cuanta más
cuanto más entrenaba, más suerte tenía. Claro. Claro. Hay un libro que está muy bien, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, que se llama Outsiders, que habla de esto y habla de la teoría de las 10.000 horas, ¿no? Y dice que para ser bueno en algo tienes que haberle dedicado como mínimo 10.000 horas de práctica, ¿no? Y habla de la historia de los Beatles, que los Beatles estuvieron tocando en Hamburgo todas las noches durante años hasta que estuvieron 10.000 horas practicando. Entonces, los Beatles no explotaron un día en un garaje tocando y dijeron qué bien sonamos y nos convertimos en el grupo más importante de la historia del rock. No, ellos habían practicado, ¿no? Y ejemplos como de los Beatles hay muchos, ¿no? Entonces, está claro que el esfuerzo y el sacrificio son determinantes para que las cosas te salgan bien, ¿no? Uh-huh. Y luego puedes tener algunos puntos de suerte que no tienen relación con nada, ¿no? Pero si te pillan, porque yo puedo estar en una reunión de trabajo y de repente haber una persona que tiene una necesidad. Si no estoy trabajando y no estoy allí, esa posible suerte se diluye, ¿no? El talento se entrena. Uh-huh. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Bueno, yo... Venga, siempre hablo, entonces voy a hablar. Dispara. Bueno, me pareció fantástica la intervención, sobre todo cómo has adaptado un concepto tradicional de bufete de abogado a una empresa, ¿no? Uh-huh. Mucho más dinámica y con esa perspectiva empresarial, ¿no? Me llamó la atención la parte comercial. La parte comercial, simplemente es a nivel de curiosidad, ¿tienen formación también legal? ¿Los comerciales? Hay de todo, hay de todo. Hay algunos que sí, tengo uno que es licenciado en Derecho y hace desarrollo de negocio, y luego tengo dos personas, que son dos mujeres además, que esto también es bastante disruptivo en el área comercial, ¿no? Porque con carácter general es otro sector pues bastante masculino. Y tengo dos chicas que no están formadas en Derecho, no son licenciadas en Derecho, y simplemente tienen mucha formación en desarrollo de negocio. ¿Qué han hecho? Cuando han venido a nosotros, han aprendido todo lo que tenían que aprender sobre las cosas que ellas van a tocar. Entonces, tú puedes hablar con ella ahora mismo de una materia técnica, la que sea, exactamente igual que si la hablaras conmigo. Se esfuerzan mucho y la ventaja que tienen es que saben contarlo pues también como yo o mejor, porque tienen experiencia en desarrollo de negocios, ¿sabes? Entonces, al final, mi gente cuando va a la calle a vender algún producto, lo que hace es primero estudiar el cliente y saber exactamente a qué cliente va y tener toda la información sobre ese cliente, y en función de la información que tiene del cliente le ofrece cuál es el tipo de producto o servicio que va a encajar más en su compañía, ¿no? Y esos productos se los saben muy bien y saben explicarlos con mucha claridad, y luego tienen la capacidad de sacar información a través de preguntas porque ya conocen al cliente que van a visitar, ¿no? Entonces, de todos modos, yo les digo siempre, oye, vosotros no sois más que personas de desarrollo de negocio, no tenéis que tener el expertise y el conocimiento técnico para resolver las dudas a la persona. Vosotros lo que sois los que transmitís el mensaje y los valores del despacho, le generáis la inquietud y le explicáis lo que hacemos, pero si ellos lo que quieren es un asesoramiento, con quien tienen que hablar es con los profesionales, ¿no? Entonces, tienen estos conocimientos, los tienen con mucha profundidad, pero al final ellas no van a hacer el asesoramiento. Me llama la atención porque, bueno, vender un servicio es mucho más complejo que vender un producto, ¿no? En términos generales. Y un servicio legal, de asesoría legal, por una persona que no tiene conocimientos como estudioso de la materia, me parece especialmente complicado también. Entonces, pero fíjate, si fuera, por ejemplo, a mí me pones ahora un licenciado en Derecho, y me pones a uno de mis compañeros de desarrollo de negocio, sabe más de Derecho mi compañero de desarrollo de negocio que el licenciado. Porque al final, desafortunadamente, las carreras universitarias te preparan de una manera muy deficiente para el aspecto práctico de la abogacía, ¿no? Entonces, para aprender lo esencial, para explicarle a alguien lo que es un servicio que podría tener interés en tu compañía, cualquier persona puede hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer mejor? Quien tenga mejor capacidad de transmitir cuáles son las claves para que ese servicio te aporte valor a ti, ¿sabes? No tanto el conocimiento legal, ¿no? Ahí, pues como pasa con todo, hay gente que
tiene unos conocimientos vastísimos sobre una materia, pero no es capaz de transmitirlos, concretarlos y expresarlos con sencillez, ¿no? Y sin embargo otro que no tiene tantos conocimientos tiene la capacidad de hacerlo y con un pequeño resumen te transmite mucho más, ¿no? Entonces ahí la clave va ahí en nuestra gente de desarrollo de negocio, en que sean capaces de transmitirle al cliente lo que somos, lo que hacemos, por qué somos nosotros y no otros los que tienen que elegir, y luego evidentemente el siguiente paso es que ya los abogados del área se reúnen con el cliente para profundizar, lógicamente. ¿Alguna pregunta? Yo tengo otra, sí, aprovechando ya un momento fuera del emprendimiento, el momento Sálvame Deluxe o como lo quieras llamar, sí, un poco de cotilleo, quizá motivado por las películas y americanas sobre todo y tal. Hay unos estereotipos sobre las personas, ¿no? El abogado tiene su estereotipo también, ¿no? Ayer veía una película muy interesante sobre el atentado de Atlanta, de las Olimpiadas de Atlanta, que un vigilante, un guardia de seguridad, no un policía, no un tío del FBI, sino se dio cuenta de que iba a explosionar una bomba y salvó a muchísima gente y acabaron culpándolo, ¿no? Ahí sale un abogado, típico... tipo, pues, no sé, un poco así taciturno, un poco, bueno, ya sabes, en el mundo americano beben bastante, fumador, un poco pendenciero, un poco mujeriego, etcétera, ¿no? Después sale otro estereotipo de una periodista que es así un poco ligera de cascos, una mujer, pues, podía ser un hombre, pero en este caso era una mujer, pues así un poco que para conseguir una noticia hacía cualquier cosa, ¿no? Y después está el estereotipo del abogado también, ese tío que se va al estrado con un jurado y le hace allí... ¿Tú qué opinas de todo eso? Bájanos a la arena de lo que es realmente la abogacía, ¿no? Es decir, más allá de los estereotipos que tenemos formados y de que tú no vas a decir, pero bueno, en tu profesión hay gente muy cualificada como tú y otros, hablas de referentes como Garrigues Walker, que es un tío que yo se me cae la baba cada vez que lo escucho, tuve la suerte de incluso de hablar con él. Pero también hay de todo, ¿no? Tú dirás, no, pues lo mayoría tal, bueno, está bien, ¿no? Pero yo sí, como usuario de servicios, pues hemos pasado de todo, ¿no? Hemos pasado por diversos calvarios jurídicos. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? A ver, la abogacía aquí en España al menos tiene muy poco glamour, ¿eh? Es decir, lo que vemos en las películas, que yo creo que muchas de las personas que deciden estudiar Derecho, pues lo hacen por las pelis americanas, ¿no? Y luego tú vas aquí a un juzgado y tienes que ir a la sala de togas y te pones una toga que ha utilizado antes otro y en verano están sucias y huelen mal, entras en la sala y la sala no tiene nada que ver con las salas americanas, aquí no hay jurados, con lo cual los turnos de palabra están muy repartidos y están muy concretizados. Con carácter general los jueces son bastante poco... indulgentes con los abogados en los turnos de palabra. Entonces, ese concepto de abogado estrella que se ve en Estados Unidos, donde se levanta y hace un alegato maravilloso, que poco menos que al jurado se le caen las lágrimas y el juez está diciendo así, sí, como diciendo, es que este hombre tiene toda la razón y tal, eso no existe en la realidad. La realidad es que al final entras en una sala pequeña, con una toga generalmente sucia, con un juez que aparte del tuyo tiene otros 15 expedientes encima de la mesa para resolver ese día. Si hay un fiscal le pasa exactamente lo mismo. Cuando entras en la sala están hablando de sus cosas y tienen que mirar en el papel a ver cuál es el asunto que llega y lo que buscan es que el procedimiento se termine cuanto antes, ¿no? Entonces, tiene poco glamour. Y aparte, yo tengo otra teoría, que es que el acto del juicio es el menos importante de todo un procedimiento. Es decir, los procedimientos se ganan con las demandas. El procedimiento se gana estudiándolo desde el principio y haciendo una buena demanda y proponiendo una buena prueba. Y esa es la clave, y eso se construye al principio. Al final, la audiencia... La instrucción. El juicio es algo que viene a refrendar el trabajo bien hecho antes, ¿no? Entonces, si tú no has pedido unos buenos testigos, si no has aportado unas buenas periciales y, sobre todo, si tu demanda no va bien hecha y con buenos documentos, lo que pasa en el juicio es lo de menos. De hecho, casi todos los jueces dicen que podrían dictar sentencia sin celebrar el juicio. Sí. Entonces, lo importante va antes y lo demás es un paripé. Paripé que, por otra parte, a mí no me gusta, porque al final aquí se consigue que cada juzgado actúe de una manera y esto genera cierta inseguridad, ¿no? Porque hay jueces que son muy proclives al acuerdo y entonces fuerzan a los letrados a llegar a un acuerdo. Hay jueces que
son muy inquisitorios y entonces ponen a los abogados en unas situaciones complicadas y sobre todo a los abogados jóvenes que no tienen experiencia, pues les cuesta decirle no a algo que te está diciendo el juez, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo de la judicatura debería ser muchísimo más objetivo, muchísimo más homogéneo y respetar el trabajo de los letrados, que somos profesionales exactamente igual que ellos, licenciados exactamente igual que ellos y se presupone que igual de preparados, ¿no? Por lo tanto, debería haber un poco más de respeto. ¿Y qué opinas de que, para terminar ya, porque, bueno, llevamos 1 hora y 10, ¿qué opinas, para terminar, de que, por ejemplo, las entidades financieras, cuando las cosas van mal y van a por un empresario, le van a difuminar todo el patrimonio, que a lo mejor es verdad porque se ha equivocado, ¿no? Cuando ven que no van a cobrar por la vía civil, le presenten una querella criminal por estafa, bueno, ahí cabe todo, apropiación indebida, estafa, hay una serie de cosas, que era una práctica bastante al uso en los años de la crisis, ¿no? En el 2009, bueno, ahora volvemos a estar en otra, esperemos lo que va a venir. ¿Qué opinas de que se utilice la justicia penal para reclamar deudas de dinero, que después llegan esas entidades, antes del juicio, llegan a acuerdos, pues a lo mejor por un 10% de la deuda, solamente para cobrar algo? ¿Qué opinas de eso? A ver, ¿Lo ves lícito? ¿Crees que eso es normal, amargarle la vida a un empresario que ha sido un tío que se lo ha trabajado, que ha tenido mala suerte? Seguramente lo habrá hecho mal, pero ¿quién podía prever? Ni los más listos podían prever lo que pasó aquí con Lehman Brothers, luego la burbuja inmobiliaria, etcétera. Mira, desde el punto de vista legal, lícito es, ¿no? Si hay indicio de la comisión de algún delito, pues el que se haya visto perjudicado puede iniciar una acción penal. Desde el punto de vista práctico, me parece poco operativo y creo que las entidades financieras lo único que lo hacen son como medidas de presión para tratar de que el deudor se asuste por que haya un riesgo de pena de cárcel y entonces trate de pagar, ¿no? Pero en la práctica lo más operativo siempre va a ser la vía civil en lugar de la penal, porque la vía penal al final es hacer gastar dinero al Estado con una instrucción larga para acreditar que finalmente no se trataba de un delito, sino de una cuestión socioeconómica que se tiene que resolver por la vía mercantil. Ya, pero también depende de la capacidad que tenga la persona, el empresario, de defenderse, porque es verdad que para una persona insolvente la justicia, entre comillas, es gratis, la defensa, ¿no? Pero allá te vas tú a luchar contra un órgano o una entidad que tiene, bueno, pues un montón de recursos, y tú con tu abogado de oficio a luchar contra alguien. Al final siempre acabarán encontrando algo, el juez puede dudar. Es cierto que también se dice que la justicia penal en España es bastante garantista, ¿no? Es decir, que hay que demostrar un delito sí o sí, no. Pero un delito de estafa, que es cuando existe un engaño bastante, si son capaces de demostrar algo, dejar algún resquicio, pues las penas pueden ser bastante importantes y a esa persona le has arruinado la vida. Con carácter general, aparte del engaño bastante, se requiere que haya un traslado patrimonial y con carácter general, todo este tipo de delitos socioeconómicos de pymes o empresas que en el ejercicio de su actividad pues hayan acometido relativas irregularidades, que las había, es decir, había irregularidades con el peloteo, había irregularidades con facturas falsas, había irregularidades. Yo he visto cosas de coger el dinero, pedir una póliza para comercio exterior, constituir una sociedad en China que es propia, que emitía facturas para que la póliza de comercio exterior fuera el dinero a China, luego el dinero venía otra vez para aquí, para circulante, porque como ya no tenían más maneras de conseguir circulante, o sea, auténticas barbaridades. Entonces, barbaridades se hacían. Y mi experiencia es que todas esas barbaridades que se hacían han quedado en un 95% impunes. Es decir, que no son tantos los casos en los que los bancos van al cuello de los empresarios y los llevan por la vía penal, y sí más aquellos supuestos en los que se tratan los temas pues por la vía concursal, por la vía civil, por la vía mercantil, que es además, yo creo, el camino perfecto para resolverlos. Ese es muy bien. Ya no estamos en turno de... ¿Perdón? Pegado a la casa. Ahora ya... Pero una consulta. Rapidísimo. Venga. Mira, es que tú comentaste una cosa ahora, que decías que la justicia en España es gratis. Yo, desde mi punto de vista, opinable, no lo es. ¿Por qué? La justicia penal. La justicia penal. Ninguna, ni penal ni otra. Pero bueno, por una sencilla razón, porque si no tiene recursos, sí. Alejandro también antes dijo... Bueno, Alejandro lo puede confirmar mejor que yo. Claro, eso es lo que quiero consultar. Porque Alejandro también dijo que tú llevabas muy bien preparado el pleito antes, que no dependía del juzgado en sí, sino de cómo se preparaba el pleito. Era si lo ganabas o no, tenías más posibilidades de ganarlo o no, correcto, ¿no? Entonces, eso está claro
y creo que es la consulta que le hago a Alejandro, que nos sabrá mucho mejor que nosotros, si realmente con esos conceptos la justicia es gratis. Porque si tú no tienes un buen abogado y te vas a un abogado de oficio, que vale, que es gratis, pero te vas al abogado de oficio, tienes muchas menos posibilidades de ganar, en principio, de si vas a un abogado que te cuesta un dinero, pero que te prepara el pleito en condiciones. A ver, si me dices en Estados Unidos, te digo sí, porque en Estados Unidos estas cosas pasan de verdad, igual que pasa en la sanidad. Si me dices aquí en España, te diría no. En España, para ser abogado de oficio, tienes que tener 3 años mínimo de experiencia en el ejercicio, por lo tanto, los abogados que están en el turno de oficio no son gente que no sabe hacer las cosas, y los que yo conozco tratan sus asuntos del turno de oficio con la misma diligencia que los que son propios. Entonces, es verdad que la justicia gratuita en España funciona, igual que es verdad que están fatal pagados y que si estuvieran mejor pagados, pues funcionaría mucho mejor. Pero los abogados de justicia gratuita en España son buenos profesionales, tienen experiencia y muchos de ellos viven de eso, ¿no? Entonces, tenemos una buena justicia gratuita y tenemos el problema de que les pagan mal. Pero yo te garantizo que la justicia gratuita se utiliza y sirve para resolver un montón de problemas. Y cuando los asuntos que se tratan en justicia gratuita, que suelen ser sota caballo rey, no son de gran dificultad técnica, pueden ser perfectamente gestionados por la gente que está en justicia gratuita, que son abogados formados y perfectamente preparados. De lo que me quejo es de que no les paguen más, porque si vosotros veis el baremo de justicia gratuita, lo que le pagan a los abogados de turno de oficio es lamentable, pero auténticamente lamentable. Como las aseguradoras a los médicos, igual. Exacto, igual. Exacto. Bueno, pues tenemos que, ya vamos pasados, podríamos estar hablando, yo tengo aquí muchas más preguntas porque es un tema que me apasiona, no siendo letrado ni tener el tema, bueno, pues sobre todo relacionado con la empresa, ¿no? Los empresarios, tú hablabas antes del tema de ese empresario que tenía una sociedad pantalla en China, tal. Yo te hablo del carpintero de la esquina que tiene 6 trabajadores, que pidió una póliza, que luego al día siguiente de habérsela dado o de un mes después, viendo la que iba a caer el banco, le reclamó el dinero, el pasivo a corto plazo, no se lo quiso poner a largo plazo y luego el tío no lo pudo pagar y luego lo demandó por una supuesta estafa, porque las ventanas, que no sé qué, en fin, buscando rollos como método de presión. Eso al carpintero que tiene 6 trabajadores de ahí de la Grela, pues le costó pues no dormir durante todo. Por otro lado, que vamos a hablar de la dilación y la dilatación de los procesos judiciales. Estamos hablando de que hay gente que tiene procesos penales desde hace 10, 12, 14 años, desde aquella época, ya ni se acuerda, todavía no se ha nombrado, no se ha puesto la fecha de juicio. Y eso, pues yo no lo entiendo, sinceramente. Juicios para 2022 ahí. Para 2022, pues muy bien, así. Pues juicios del 2008 para 2022. Bueno, Alejandro, ahora un resumen breve. Alejandro nos ha hablado de aprender. ¿Qué vamos a decir del aprendizaje, no? De formarse. Ha hecho un máster concreto para yo siempre recomiendo aprender. Yo hice un máster en marketing y dirección comercial, más allá de la formación técnica, hace muchos años en IESIDE, fijaros si hace años, que se llamaba Escuela de Negocios Caixa Vigo, que ya nadie la recuerda, lo que luego fue Caixa Nova, no sé qué más. Allí tuve grandes profesores que hoy incluso son mis amigos y consejeros, y que allí aprendí algo, porque realmente no sabes nada, nadie te enseña a ser empresario, nadie. Siempre cuento el detalle que cuando un cliente mío al principio, en el año 87, me dijo que a partir de ahora le tenía que girar una letra, yo siempre digo que a ver qué era eso de girar una letra, si era dar una vuelta o algo, y tuve que preguntar a un amigo mío que estaba haciendo empresas y me contó lo que era una letra. La formación es básica. Y nada, que sigas así, que sigas dando con tu humildad y tu gran despacho que sabemos que tienes y tu gran experiencia, y que es un honor, aquí está el presidente de la Asociación de Empresarios Ejecutivos de Galicia y yo como vicepresidente y todos, de tenerte en nuestro equipo de dirección. Agradecerle en primer lugar a CESUGA por habernos abierto una vez más las puertas de su casa, a Venancios Alcines especialmente, y a la Escuela de Finanzas también. Gracias al equipo, todo el equipo de Ferreira Pía Consultoría, y a Mónica, a Celeste, a Eduardo, a Fernando, por haber retransmitido también esto en directo en Facebook como es nuestra primera vez. Esperamos que ha habido gente viéndolo incluso. Agradeceros a todos, deciros que no está fijada todavía por esto del COVID. Tenemos mucha gente para hacer Coffee Emprende
gente muy importante como Alejandro, pero vamos poco a poco. No tenemos todavía el Coffee Emprendedor del mes de noviembre, aunque bueno, seguramente en las próximas semanas, dependiendo siempre de cómo está la cosa, pues os lo iremos comunicando, ¿no? Gracias de nuevo, Alejandro. Tenéis un boletín encima de la mesa para la encuesta. Si lo podéis cubrir, os lo agradeceríamos, porque para nosotros es muy importante saber cómo ha ido todo. Y nada, muchas gracias a todos y gracias a las personas que nos han estado viendo también por la red, por Facebook, y un abrazo.